¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Cuando desarrollamos la conciencia necesaria para darnos cuenta que tenemos que cambiar. Cambiar no es la palabra más adecuada, yo prefiero utilizar la palabra transmutar, que significa transformar energía negativa en energía de luz, transformar pensamiento limitante en pensamiento de abundancia o pensamiento de prosperidad. Es sanar. Si tú estabas aferrado a emociones densas, enojo, ira, ansiedad extrema, angustia, tristeza, rabia, enojo, coraje, como le dicen los mexicanos al enojo, esto va a drenar tu energía. Entonces transmutar significa vibrar, en ese caso sería vibrar en emociones positivas como la empatía, como el amor, como la felicidad, como la alegría. Es volver a reconectar con la vida, con las cosas que hacen bien en la vida. Entonces cuando desarrollamos cierta conciencia de que debemos transmutar, como le digo yo, sanarnos también puede ser, hacer una limpieza profunda en nuestro ser, quizá nos damos cuenta de que eso nos haría bien, porque desarrollamos esa conciencia, pero cuando empezamos el proceso, tanto sea un proceso individual o un proceso individual donde alguien te facilite el proceso, donde alguien te ayude, nos damos cuenta que volvemos a repetir todo el tiempo patrones de conducta anteriores. Entonces volvemos al pasado, queremos vibrar distinto y sin embargo volvemos a vibrar. Por ejemplo, en las emociones densas, la mente nos jala para atrás. O sea, empezamos a hacer un trabajo, supongamos, de meditación para conectar con el amor universal. Entonces tú empiezas la visualización, te hace muy bien, te sientes con esa energía, sientes que está entrando el cambio en tu vida y de pronto la mente te recuerda el daño que te hizo una persona, supongamos, ¿no?, que tú amabas hace 6 meses atrás. Entonces ese daño despierta toda esa catarata de emociones. Catarata de emociones significa una emoción tras de otra. Tristeza, enojo, ira, rabia, cólera, coraje, ansiedad. La cuestión, eso se alimenta de tu energía. Ese pensamiento, esas emociones se alimentan de tu energía. Ese pensamiento al cual tú te aferraste requiere energía, tú se la estás dando. Entonces todo ese desgaste de energía después te hace quedar agotado, agotada, aplastado y diciendo, no me va a resultar el cambio, no puedo cambiar. Me quedé sin fuerza, me quedé sin fe. Y vuelve todo el tiempo los hábitos del pasado a aparecer. ¿Por qué aparecen? No porque estén castigando, no sé, porque a veces las personas me preguntan ¿por qué todo el tiempo pienso cosas malas del pasado? Más bien tienen que ver con un aprendizaje, con que pueden aparecer en tu mente recuerdos, imágenes, palabras, personas con las que tú has tenido situaciones donde te han causado dolor o tú causaste dolor, pero eres tú el que elige aferrarse a ese pensamiento. O sea, todos a lo largo del día tenemos pensamientos, algunos pensamientos que tienen baja vibración. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, es parte de nuestra experiencia humana. Hay seres humanos que piensan en términos de luz, sienten en términos de luz, vibran, pero quizás la gran mayoría de seres humanos no nos ocurre. Eso estamos en otro periodo de ese proceso de sanación, de evolución, de iluminación. Quizá a Cristo o a Buda o a Krishna o a las grandes figuras espirituales no les, o sea, no es que no les ocurría, seguramente habrán sanado eso en algún punto de su historia, pero los seres iluminados en general, por lo que yo entiendo, no les pasa todo esto de tanto pensamiento tóxico y de tanto aferramiento. ¿Por qué? Porque han hecho un aprendizaje. El aprendizaje de no aferrarse, de no alimentar con tu energía y con tu tiempo esos pensamientos, de no identificarse. Entonces cuesta el cambio porque uno está
adherido a estructuras viejas y le cuesta dejarlas, porque vuelves a pensar las cosas todo el tiempo con esa mente limitada o con el pensamiento limitante que tú te has formado durante años. Los hábitos se arraigan, pero ahí cuando pasa eso uno tiene que entenderlo como parte de la experiencia de aprendizaje que uno tiene que hacer y seguir adelante en el proceso de limpieza, en un proceso evolutivo. Va a haber muchas voces a tu alrededor que te digan no, no hagas esto, o que te tiren mala onda, o que no alienten el cambio, la transformación, la transmutación, como le digo yo, por ignorancia, por desconocimiento, porque quizá le sirves tú vibrando mal, vibrando en un nivel denso, quizá le sirves, pero a ti no te sirve porque te das cuenta, has abierto la mente y te das cuenta que la felicidad no va a venir por este camino. Entonces nos aferramos a nuestros viejos hábitos mentales, energéticos y emocionales. Estaba por dar un ejemplo hace unos segundos atrás. Si a ti toda la vida te han dicho que tú no servías, que tú no valías, que es un clásico ejemplo que yo todas las semanas hablo con gente que le sucede esto, que le ha sucedido en la vida esto, tú terminas por creértelo. Tú terminas por sentir que tú eres eso que te dicen que eres. Tú terminas por creer que esa es tu verdad, que ese es tu signo, que ese es tu destino, que ese es tu camino. ¿Por qué? Porque alguien te lo dijo. Porque un ex te lo dijo y como tú lo amabas y tenías la puerta de tu corazón abierta a esa persona, entró esa verdad que en realidad es una verdad que no es verdad. Es algo que te dijo la persona para herirte, pero tú lo has creído como una verdad, tú te aferras a ese pensamiento, ha quedado grabado en tu mente. Entonces cada vez que emprendes algo nuevo te vienes abajo, te derrumbas, no hay fuerza. ¿Y dónde está la fuerza? Es que la fuerza y tu energía se la está llevando los patrones de conducta tóxicos, las emociones tóxicas, las emociones densas, las programaciones mentales, como le digo yo, tú estás programado para creer que nunca te va a ir bien en la vida. Y esto no lo van a arreglar ni las entidades, ni las sanaciones mágicas, ni los chamanes, ni los brujos, ni los curanderos, ni los tarotistas. Nosotros facilitamos el proceso, pero eres tú el que tiene que abrir la mente al entendimiento de todo esto, porque es a ti al que le va a venir quizá dentro de 5 minutos un pensamiento negativo donde tú vas a volver al pasado con la mente y vas a recordar tal momento de felicidad que fue truncada porque tal persona te engañó y se fue y te dejó y te hirió. Y tu mente va a empezar a enrollarse y va a quedar apegada a eso y va a decir, merece ser castigado, o merece esto, o que le pase todo lo malo, o mal karma, o quizá la culpa haya sido mía, y ahí empiezas a castigarte tú. Entonces esto va a drenar tu energía, te vas a sentir agotada o agotado. Entonces cuando uno abre la mente y entiende esto, es porque uno tiene la fuerza de la conciencia, del darse cuenta para poder llevar adelante un proceso así. Lo que sucede es que cuando tú empieces van a aparecer con fuerza los hábitos, los pensamientos limitantes, los hábitos del pasado, los hábitos, me refiero a patrones de conducta, a patrones energéticos, los egregores, las entidades que tú has creado con las cuales tú te conectaste, que se alimentan de tus emociones, quizá emociones tóxicas. La gente que necesita que tú sigas siendo tóxica o tóxico, que tú sigas vibrando bajo porque eres funcional, porque le sirve, por mil motivos. Por mil motivos. Entonces tú empiezas el proceso y por supuesto que lo que va a hacer la diferencia, porque cuando uno empieza un proceso no es que todo el tiempo se va hacia adelante, sino que en un proceso te va a suceder que te caes y te levantas, te caes y te levantas, te caes y te vuelves a levantar. Eso es lo que da resultado en un proceso de transformación, de cambio. Entender que en el proceso no todos los días, no a cada minuto, se avanza y que el proceso es todo el tiempo agradable y feliz, no. El proceso de vivir está muy conectado al sufrimiento, porque la vida te
expone a situaciones difíciles, a intereses encontrados, a gente egoísta, a egoísmos personales internos, a demonios internos. Nosotros vemos los demonios por todos lados, pero no vemos los de adentro. Entonces la vida es de por sí difícil y va a haber conflicto y va a haber pensamiento limitante y tú vas a conectar con las historias de tu linaje, las buenas y las malas. Las buenas te van a ayudar a llevar adelante este proceso del cual hablo yo. Vas a sacar fuerza de ahí. Porque vas a conectar con el ejemplo de tu padre, de tu abuelo, del que sea, que luchó, salió adelante, se levantó, dio vuelta a su vida en sentido favorable y tú quizá vas a resonar con eso. O quizá vas a resonar con una historia familiar o de tu linaje en donde falta el amor, hay carencia, hay baja autoestima, hay falta de amor y las personas en tu familia o algunas personas con las que tú estás resonando han tenido una vida, perdón la palabra, de mierda. Entonces tú dices, bueno, yo voy a vivir la misma vida de mierda. No, depende de uno. Uno crea su realidad. Uno crea su realidad. Entonces en un proceso así, tú te vas a caer y te vas a levantar, te vas a caer y te vas a levantar y hay que intentar de a poquito empezar a regar las semillas que te conectan a emociones, a proyectos, a planes, a estados de la mente positivos, donde aparezcan conceptos como el amor universal. Las personas quieren cambiar, pero cuando empiezan a pensar en el cambio no pueden definir qué es cambiar. Creen que cambiar es que todo sea en el universo como la persona desea. Y cambiar es ir desde el ego, desde los intereses solo tuyos, personales, a veces extremadamente egoístas y limitados, a el amor universal, a la conciencia de unidad en todos los seres vivientes. Por supuesto, no estoy diciendo que usted va a pasar de la oscuridad total a la iluminación. Puede que sí, pero se va a ir acercando hacia eso, hacia lo universal, hacia lo cósmico, hacia la empatía, hacia ponerse en la piel del otro. Los cambios son reales cuando van en ese sentido para mí. Ahora a veces la gente cuando empieza a pensar qué cambios podrían ser, siempre no, o suele pensar en cambios de tipo cosmético. Le voy a demostrar a mi ex que cambié, entonces no cambió. Entonces simplemente usted le quiere demostrar a su ex que cambió. Usted le quiere demostrar a los demás que cambió. No cambio por usted. Para usted vibrar distinto. Bueno, voy a voy a utilizar la herramienta de la ley de atracción para atraer el dinero y la prosperidad. Piense más profundo que eso, porque quizá usted siga siendo la misma persona egoísta, pero que esta vez consigue otras herramientas para trabajar de una manera egoísta, pero con otras herramientas nuevas que lo hacen sentir mejor. Estamos en el mismo infierno con distinto diablo. ¿Se comprende? Si uno empezó a abrir la mente, a darse cuenta que hay que hacer una transformación en la vida de uno, ya ese proceso no se detiene, usted no va a volver para atrás, se podrá estancar, pero una vez que toma esa conciencia uno va para adelante. Tardará más, tardará menos, pero va para adelante. Sigo en otro video para no hacerlo tan largo.